22 minutos pasaron de la hora 17 en todo el país. Recibimos a continuación a Marcelo Bermúdez, es contador, diputado provincial por el PRO Nuevo Compromiso Neuquino. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. Silvio, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, bien, muy bien, gracias. Bueno, me alegro, mejor así. Bueno, estás impulsando un proyecto que es muy interesante, que tiene que ver con una reforma para simplificar el impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Neuquén. ¿Nos podés comentar cómo surge esta iniciativa y de qué viene? Bueno, nosotros todos los años debemos analizar la legislación impositiva de la provincia en la legislatura para que pueda ser operativa al año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 25 aprobamos la ordenanza tarifaria de la provincia de Neuquén para poder cobrar los impuestos en el 2026. Y a fin de año vamos a hacer lo mismo con la tarifaria 2027. Esto nos da la posibilidad de rever la norma en conjunto con el órgano ejecutivo provincial para tener algo un poco más consistente. Digo, ¿por qué más consistente? Vamos al caso del impuesto sobre los ingresos brutos. Vos sabés muy bien que el impuesto sobre los ingresos brutos es una alícuota que es un porcentaje que se aplica sobre el total de tus ingresos. Exacto. ¿Verdad? Si vos tenés una alícuota del 2% en tu actividad y vendés 100 pesos, tenés que ingresar 2 pesos en el mes al agente recaudador, que en este caso es renta. Ahora, vamos a esto. Cuando uno comienza a leer la ley de ingresos brutos, empieza a observar que hay una alícuota general. Conceptualmente, ¿qué es una alícuota general? Que es un porcentaje de impuesto que se va a aplicar en casi todas las actividades. ¿Y cuál es la alícuota general? El 3%. El 3%. Ahora, cuando uno entra a ver las actividades que grava ingresos brutos y busca su propia actividad, se da cuenta que en realidad el 3% se aplica en 2 casos solamente. En la mayoría de los casos hay tasas distintas, con lo cual no existe decir que la alícuota general del impuesto sobre los ingresos brutos es del 3%. ¿Qué alícuotas hay en la ley de ingresos brutos en la actualidad? Bueno, en la actualidad tenemos la alícuota del 0%, del 1%, del 1,5%, del 2%, del 2,25%, del 3%, del 3,5%, del 4%, del 5%, del 5,7%, del 7% y del 9%. ¿Verdad? Sí. Entonces, se da incluso un ejemplo muy particular. Venta de autos. Venta de autos es una actividad comercial. Ahora, la venta de autos vos tenés ventas de autos usados y ventas de autos 0 kilómetros. Es más, el mismo contribuyente vende autos 0 kilómetros y vende autos usados. A la mañana vendió un auto 0 kilómetros. Entonces ahí paga el 1,5% de ingresos brutos. Ahora a la tarde vendió un auto usado, ahí paga el 5%. Ahora, si la actividad es la misma, es Totalmente. Venta de autos. Totalmente. ¿Por qué hay 2 alícuotas distintas? Es como si yo dijera, bueno, venta de departamento, pintado y no pintado. Sí, clarísimo. ¿Verdad? Pagan distintos impuestos. Digamos, claramente es una arbitrariedad, claramente es una discrecionalidad, no de este gobierno, esto viene desde años, con obviamente la participación de la legislatura, porque las leyes salen de la legislatura. Ahora, lo que nosotros decimos desde el PRO es, ya que tenemos unos meses antes del tratamiento de la próxima tarifaria que se va a aplicar en el 27, ¿por qué no nos damos un tiempo para que entre los distintos equipos podamos tener un texto simple? ¿Y por qué un texto simple? Porque acá hay otro costo asociado al de los impuestos. Es la necesidad de contratar un contador, ¿verdad? Y la verdad que no es obligatorio tener un contador para liquidar impuestos. Es imprescindible porque la ley es confusa.
Ahora, si la ley fuera simple, entendible, razonable, aplicable, un contribuyente para pagar sus ingresos brutos no necesitaría incrementar sus costos con la contratación de un contador o de un asesor externo. Es más, si fuera simple tampoco habría errores en la liquidación, tampoco habría diferencias, intereses, multas, sanciones, la necesidad de un abogado por si renta inicia un juicio porque alguna vez interpreté mal las normas. Si todo fuera más sencillo, todos esos costos asociados a la liquidación de impuestos no existirían. Después, esta multiplicidad de alícuotas, esta gran cantidad de alícuotas, ¿por qué no acotarlas? ¿Por qué no ser más claro? Decir, bueno, al gobierno de la provincia de Neuquén le interesa recaudar para financiar sus gastos de infraestructura, de salud, de educación, de policía, pero quiere alentar estas actividades, por lo tanto tendrá una alícuota, quiere, obviamente, cobrarles a un determinado sector, que son los que generan más ingresos para poder financiar sus gastos, esta alícuota, y hay actividades que la verdad no nos interesan, con lo cual le ponemos una alícuota más gravosa. Pero con 3 o 4 alícuotas ya estaríamos definiendo una política fiscal. No se necesita esta gran diversidad de alícuotas. De alícuotas, Después, claro. Hay situaciones muy particulares. Por ejemplo, los monotributistas. El monotributo es un impuesto que surge en nación que acumula básicamente la obligación de pagar IVA e ingresos brutos en los pequeños comerciantes o en los profesionales. Entonces hay distintas escalas de acuerdo a la venta. En las escalas más bajas, estamos hablando que un emprendedor, un profesional, está pagando también ingresos brutos por ingresos de 1 millón de pesos por mes. Ahora la pregunta es, 1 millón de pesos por mes es menos de lo que gana un empleado de comercio. Sí. Entonces, la pregunta es, a una persona que gana 1 millón de pesos por mes, ¿es necesario a la provincia cobrarle ingresos brutos? Bajo ningún punto de vista. ¿Le cobraríamos ingresos brutos a un empleado del Centro de Empleo de Comercio? No, por supuesto que claramente no. ¿Y por qué le vamos a pagar a alguien que factura menos? Entonces, y vuelvo a insistir, que si encima esa persona necesita un contador, ya sale de toda escala tributaria, ¿verdad? Porque no es solamente lo que paga el ingreso bruto, es ingreso bruto más la persona que lo asiste desde el punto de vista del asesoramiento que necesita, porque la norma es complicada. Entonces, yo lo que diría es que nos podemos dar estos meses que hay hasta el próximo tratamiento, que va a ser a fin de año, el trabajo necesario para hacer algo más simple, algo que realmente sea entendible para los contribuyentes, que no necesiten asumir la responsabilidad de contratar auxiliares externos para que lo ayuden a calcular sus impuestos, evitar que existan malas interpretaciones que generan ajustes, que generan deuda, que generan intereses, que generan multas y demás. Me parece que ese trabajo nos lo debemos los legisladores y este gobierno, que obviamente nosotros apoyamos, también debería trabajar en ese sentido, y yo creo que vamos a encontrar un punto de encuentro en lo cual podamos mejorar. Ahora, Marcelo, hablabas de simplificar el impuesto a los ingresos brutos en 5 alícuotas aproximadamente, ¿sí? ¿Y por qué no una? No, porque bueno, hay actividades en las cuales uno quiere promover. Seguramente la actividad agropecuaria es una actividad que Neuquén necesita mantener exenta de mayor presión tributaria. Sí. La actividad industrial, la actividad de construcción, la actividad de turismo. A mí me parece que ellos realmente merecen un régimen promocional. Después, que haya una alícuota general para el resto de las actividades y alguna otra alícuota un poco más gravosa para otro tipo de actividades. Pero yo creo que entre 3 y 5 sería la cantidad razonable de alícuotas para que nadie se confunda. Es más, te voy
te voy a decir una cosa. En el artículo 4 de la Ley de Ingresos Brutos se definen, de acuerdo a tu actividad, tus alícuotas, tus porcentajes de venta que tenés que tributar. Ahora, en el artículo 7, todo lo que definiste como alícuota en el artículo 4 puede cambiar, porque si en el periodo fiscal anterior vendiste entre un rango de nivel de ingreso o vendiste en rango de otro nivel de ingreso, tu alícuota puede cambiar. Entonces vos tenés que estar atento a qué alícuota te fija el artículo 4, claro, pero inmediatamente tenés que ir al artículo 7 para ver si tenés alguna modificación por las ventas que tuviste en el ejercicio anterior. A esto yo lo llamo una maraña legislativa, cuando vos tenés que ir hacia adelante y hacia atrás para, en una ley, en un texto de una ley, es como si estuvieras leyendo un libro, y cuando vas por la hoja número 100 tenés que volver a la hoja 20 para entender el final. Un delirio. ¿Entendés? Sí. Entonces, esto no sucede en una buena novela. En una buena novela vos tenés un inicio, un desarrollo y una conclusión. No, acá cuando estás llegando a la conclusión de que tenés una alícuota, ojo, mirá el artículo 7 porque te puede cambiar el final de la historia. ¿Sí? Entonces, a esto lo llamamos una maraña que necesita muchas veces el auxilio de un profesional que va asociado a un costo de ese impuesto que tenés que pagar. Claro. Esto es el costo fiscal, no es solamente el impuesto, sino también las asesorías que tenés que tener para liquidar un impuesto. Sí, está clarísimo, y es muy importante para todos aquellos que llevan adelante, digamos, accionar comercial, digamos, que la ley sea más clara, como decías vos, que sea mucho más claro y mucho más sencillo. Bueno, de esto se trata el ámbito que creemos que hay que crear para discutir esto antes de los últimos meses de este año, donde tenemos que tratar esa ley. Por eso le mandamos una nota al director de renta, a Marcos Tagaji, para que podamos tener ese encuentro e ir construyendo una norma con este objetivo: simpleza, racionalidad, acotar la arbitrariedad, acotar la discrecionalidad, y que todo el mundo pueda liquidar sus impuestos sin necesidad de un auxiliar en ese sentido. Los contadores podemos ofrecer un montón de servicios útiles, de análisis de la actividad, análisis de la rentabilidad, estructura de costos, para tener que asistir a un cliente para poder aplicar un porcentaje sobre un número, ¿verdad? Sí. Nosotros no fuimos a la universidad para eso, pero muchas veces estamos obligados a eso porque solamente alguien que es especialista puede entender esta maraña que se ha construido año tras año. Lógico, ¿verdad? Lógico. Sí. Y así todo puede interpretar con muchísimas dudas, por eso siempre tenemos que hacer cursos, porque encima las marañas cambian año tras año, ¿verdad? Y todo es una situación muy compleja para todos. Entonces, lo que nosotros propiciamos es eso, que podamos tener para el ejercicio 27 una ley de ingresos brutos, una ley de sello, una ley de impuesto inmobiliario, que para todo el mundo sea entendible, ¿verdad? Ni más ni menos. Marcelo, te agradezco infinitamente este contacto. Ha sido muy claro, como siempre. Por favor, que sigan muy bien. Gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Lo escuchabas al contador Marcelo Bermúdez, diputado provincial por el PRO, nuevo compromiso neuquino, pasar por la cocina de las noticias.